Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Les saluda Jessica Camblor Hernández. Comenzamos una nueva edición de La Entrevista. El Congreso aprobó el incremento al salario mínimo. Cerca de 1 millón de trabajadores y trabajadoras se verán beneficiados por este reajuste de 14,3%. Un proyecto del Ejecutivo que contempla además apoyo a las pymes, bonificación para la canasta básica protegida, y también hay otro tema importante, el precio de los combustibles, puntualmente la parafina, que es usada por muchos en los meses de frío para calefaccionarse. Vamos a conversar de todo esto en este instante con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, bienvenido. Muchas gracias, Jessica. Un gusto poder conversar con usted y con todos los auditores y auditoras por su intermedio. No, gracias a usted por darse el tiempo de conectar con nosotros aquí en radios regionales. Ministro, tenemos un tiempo acotado para conversar, pero muchos temas sin duda. Así es que vamos de lleno. ¿Le parece si partimos por la parafina? ¿Cuándo comienza a hacerse efectiva la baja en el valor? ¿De qué forma? Mirando hacia las regiones con esta iniciativa que inyecta recursos. Y además le sumo otra pregunta. ¿Podría aplicarse también al combustible de uso vehicular? Porque los 750 millones de dólares que se inyectaron al MEPCO en marzo pasado se están ya acabando. Lo comentaba usted también durante la semana. Y expertos ya auguran que el precio de las bencinas podría aumentar en las próximas semanas. Sí, bueno, creo que como todos los países del mundo nos estamos enfrentando a una realidad, a una sorpresa que ha sido particularmente negativa, considerando que además veníamos de una crisis muy profunda como la que tuvimos en el 2020 y 2021 por el COVID-19. El conflicto en Ucrania, producto de la invasión rusa, ha generado aumento de los precios de los alimentos y de los combustibles, y eso se ha esparcido por todo el mundo, y los gobiernos están respondiendo de distintas maneras, algunos con mayores posibilidades, otros menos. Nosotros lo que hemos estado haciendo es, en algunos casos, en el caso de los combustibles para uso vehicular, ir amortiguando, moderando las alzas de precios, mientras que en el caso de la parafina lo que estamos apuntando más bien es a retrotraer el precio a los niveles que tenía en febrero de este año, es decir, antes de que se manifestaran las consecuencias de este conflicto. Perfecto. También, es cierto, estamos congelando las tarifas del transporte público en todas las ciudades donde estas están reguladas, y buscando también otros mecanismos para mantener las tarifas en las ciudades donde no hay esa misma regulación. Así que un esfuerzo bien transversal que se complementa con lo que hemos hecho con el ingreso mínimo, aumentando el ingreso mínimo en un grado bastante inusual, mucho mayor que lo que ha ocurrido en años anteriores, con estos beneficios complementarios como el complemento para amortiguar el efecto del aumento de los costos de la canasta básica de alimentos. Así que estamos actuando en un frente muy amplio, con diversos instrumentos, pero por todas esas vías estamos llegando más o menos al 40% de la canasta consumo de las familias de menores recursos, así que es un esfuerzo bien masivo que involucra bastantes recursos públicos. Y en el tema puntual de la parafina, ministro, ¿va a estar listo esto, o el impacto al menos, para los meses de invierno? Sí, bueno, el proyecto, cierto, que aportó recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, se aprobó ya hace más de una semana. ¿Sí? Está publicándose la promulgación de la ley en el Diario Oficial, y a contar del próximo jueves ya tendríamos este mecanismo ya reflejado en bajas de los precios de la parafina en todo el país. Perfecto. Vamos a salario mínimo. Adelantaba usted algunos puntos importantes de esta iniciativa. Sabemos que es un aumento progresivo
en 2 fases, llegando a 380.000 pesos en mayo para llegar a 400.000 en agosto. Sabemos que comienza a pagarse desde el sueldo de este mes. Pero la pregunta es, ¿está operativo o va a estar próximamente ya operativa la plataforma donde las MIPYMES van a poder optar al subsidio que les va a permitir en definitiva pagar estos sueldos con el aumento? Sí, el Servicio de Impuestos Internos está instalando esa plataforma que va a requerir una cantidad de información bastante limitada, o sea, es decir, la idea es que no sea cierto de aquellos beneficios que requieren largos trámites, sino que se trata de que sea un trámite relativamente simple para que luego a través de la Tesorería General de la República las micro, pequeñas y medianas empresas reciban el subsidio que les corresponde de acuerdo a la fórmula que quedó en la ley. Y no necesitan ingresar información como lo toma el Servicio de Impuestos Internos, información que ellos ya manejan. ¿Cómo es el proceso? Sí, la información más importante que se tiene que ingresar es el número de trabajadores que están recibiendo, están ganando el ingreso mínimo, porque ese es el punto de partida. Claro. Para el funcionamiento de este mecanismo. Ese es el dato más relevante. Por supuesto, también le van a pedir datos de ventas que son necesarios para clasificarlo, ¿cierto? Para declarar, para identificarlo como empresas elegibles. Todas las empresas con ventas menores a 100.000 UTM son las que van a clasificar para este beneficio. Ministro, ¿y hay retroactividad también en el caso de que no alcanza a estar para este fin de mes la plataforma, o quizás el beneficio ya para todas las pymes? Va a haber retroactividad, o sea, todas las MIPYME que presenten ahora sus antecedentes van a poder recibir el subsidio a contar del mes de mayo, aun cuando cierto, el trámite se demore un poco más y se complete en junio, se recibirá cierto el devengado desde el mes de mayo. Perfecto. Vamos, ministro, a el beneficio o la ayuda que se va a entregar para hacer frente al alza en los alimentos. Está orientado a quienes reciben la asignación familiar y maternal, también el subsidio único familiar, más conocido como SUF, además de los causantes del programa de seguridad y oportunidades y también de Chile Solidario. ¿Cuántos son los beneficiados, ministro? Los beneficiados, es decir, quienes reciben los recursos, son alrededor de 1.700.000 personas, trabajadores, trabajadoras, es decir, más o menos el doble de quienes perciben el ingreso mínimo. Es decir, este es un beneficio que tiene una cobertura más amplia que el ingreso mínimo. Y lo reciben por carga familiar y esto corresponde más o menos a 3.200.000 cargas familiares. Perfecto. Y ahora anexo otra pregunta, y es una consulta que se ha repetido mucho, seguramente usted también se la han hecho anteriormente, y tiene relación con la clase media. ¿Qué pasa con ese grupo de familias que son consideradas, entre comillas, muy ricas para acceder a las ayudas porque quieran fuera, pero a la vez les cuesta llegar a fin de mes, tienen que endeudarse para poder cubrir todo lo que significa costos médicos, de alimentación, de transporte? ¿Cómo se está trabajando con ese grupo de la sociedad? Sí, bueno, el beneficio de la asignación familiar SUF y el complemento para la canasta básica de alimentos, eso abarca trabajadores y trabajadoras que tienen ingresos hasta 850.000 pesos mensuales. Sí, se amplió ahí el grupo. De modo que con eso, ¿cierto?, se extiende, ¿cierto?, a una parte de los sectores medios del país. Por otra parte, estas otras medidas de contención de los precios para las gasolinas, ¿cierto?, el petróleo diésel,
la parafina para uso doméstico. Vamos a tener ahora, ya se está discutiendo un proyecto respecto de la energía eléctrica. Sí. La próxima semana se va a mandar un proyecto sobre el gas licuado. Esas son medidas que operan a través de los precios de mercado y, por cierto, por esa vía se llega a muchas más familias que ya pertenecen a los sectores medios. Exactamente, ahí va la ayuda directa para esos otros sectores. Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, lo llevo a otro tema. Comenzó también el diseño del presupuesto 2023 con una reunión entre su cartera y los gobernadores regionales. El foco o la palabra clave es la descentralización. ¿Cómo se va a trabajar para lograrla efectivamente? Porque es claro que cada región, cada localidad tiene necesidades distintas entre una y otra. Sí, bueno, para eso yo creo que primero es importante explicar cómo se ve el presupuesto de los gobiernos regionales hoy día. Exacto. ¿Cierto? Y en la ley de presupuesto, ¿me puedes pasar la ley de presupuesto ahí? La ley de presupuesto contiene, trató de simplificar las cosas para los gobiernos regionales, pero yo creo que las complicó más. Resumió, ¿cierto?, la parte económica de los presupuestos en un solo cuadro. ¿Ya? Pero le agregó 12 páginas de glosas, que son las normas que regulan cómo se usan esos recursos. Perfecto. Por lo tanto, eso dejó un sistema muy complejo. Ya no importa. Dejó un sistema muy complejo que la verdad es que le ha complicado mucho la vida a los gobiernos regionales, porque en el fondo para operaciones presupuestarias que son relativamente simples requieren autorizaciones a veces de la Sociedad de Desarrollo Regional, del Ministerio de Hacienda, de la Contraloría y de sus propios consejos regionales. Se entrampa mucho el proceso. Exactamente. Entonces, nos hemos propuesto simplificar mucho la estructura de los presupuestos y las normas para su utilización, reduciendo al mínimo el número de controles o visaciones externas. No podemos dejarlo plenamente autónomo porque todavía, ¿cierto?, no tenemos el marco jurídico para hacerlo, pero dentro del marco general con el que contamos vamos a tratar de reducir significativamente los controles, normas y detalles, desagregaciones dentro de los presupuestos. Y eso se va a trabajar también con estas reuniones, ahí se va a ir armando el camino, digamos. Exactamente. Ya se está estableciendo una mesa de trabajo con la Asociación de Gobernadores, en que se va a revisar la estructura del presupuesto desde su base, y en paralelo ya hemos tenido funcionando otra instancia en la cual estamos tratando para el 2022 tratar de reducir también todo lo que se pueda de controles siempre dentro del marco de una gestión responsable de los presupuestos. Exactamente. Y en eso creo que ya hemos tenido algunos avances, pero queremos que en el presupuesto del 2023 se vea claramente una diferencia respecto a lo que ha habido hasta ahora. Perfecto. Ministro, se nos va el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por algunas cositas. Se acerca la cuenta pública, la primera, del presidente Gabriel Boric. ¿Cuál va a ser el enfoque? ¿Qué nos puede adelantar al respecto? Bueno, eso solo lo puede adelantar el presidente. Pero usted algo debe saber. ¿Habían ahí unos temas de seguridad? Bueno, indudablemente algunos de los énfasis que ha puesto el presidente van a estar ahí reflejados. Están los temas de seguridad, el combate a la inflación, ¿cierto?, de lo que hemos estado hablando, el apoyo a los sectores que fueron quedando más rezagados en la recuperación y, por supuesto, las reformas estructurales que forman el corazón de la agenda de este gobierno. Nosotros en particular, como Ministerio de Hacienda, estamos trabajando
en el proyecto de reforma tributaria que se va a presentar en junio. Estamos trabajando junto con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la reforma previsional. Estamos incorporando todos los comentarios, observaciones que se recibieron en regiones en este proceso de consulta que se ha tenido, así que a continuación, por así decirlo, de la cuenta pública vamos a ir teniendo concreciones bien prácticas de lo que el presidente va a señalar como prioridades. Perfecto. Y lo último, ministro, en relación al CAE, cito una de sus declaraciones, se tiene que ir implementando con cierta gradualidad, dijo usted en una entrevista a un medio nacional a principios de este mes. ¿Se les condona a todos? ¿No va a ser así? Para que nos explique, por favor. Sí, bueno, como sabemos hay el compromiso de condonación del CAE en el programa de gobierno. Ahora el CAE es cierto, los recursos que están involucrados son muy significativos, y por lo tanto es importante no solamente la gradualidad o la secuencia en la cual se vaya aplicando esta medida, sino que tenga un financiamiento adecuado, que no vaya, cierto, en perjuicio en detrimento de otras prioridades de gobierno que son igualmente importantes. Entonces, estamos trabajando con el Ministerio de Educación en esto, y cuando presentemos el presupuesto ya vamos a tener cosas más concretas que comunicar en términos de cómo se va a desarrollar este proceso. Perfecto. Ministro de Hacienda, Mario Marcel, gracias por conversar con Radios Regionales. Que esté muy bien. Muchas gracias. Un gran saludo a todos y a todas. Muchas gracias. Y a ustedes que nos estaban escuchando, recuerde que puede revisar la entrevista completa, como siempre, en radiosregionales.cl. Hasta la próxima.